Compartir con nosotros su tiempo. Les voy a explicar un poco brevemente lo que tratamos de hacer acá de forma bastante didáctica, de forma visual. Preparamos esta calicata para mostrar un poco la importancia del cuidado y manejo del suelo, del manejo del suelo de forma racional, de forma sostenible. Y acá lo que tratamos de hacer es dejar de la forma más didáctica posible para que podamos entender bien, fácil y claramente por qué es importante corregir nuestro suelo. ¿Qué entendemos por un suelo corregido? ¿Qué es corrección de suelo? En este caso, un suelo corregido representamos como un suelo descompactado, un suelo sin impedimento físico y un suelo corregido químicamente, o sea, un suelo sin acidez, sin acidez del suelo, ¿está bien? Acá representamos un suelo no corregido, un suelo ácido, que es lo que tenemos en la mayoría de nuestros suelos subtropicales acá de Paraguay son ácidos por naturaleza. Así que tenemos que hacer un trabajo de acondicionamiento de ese suelo o de condicionamiento de ese suelo para obtener buenas productividades, obtener buenos rendimientos. Lo que mostramos un poco acá también es que se nota claramente es el sistema radicular, cómo crece en un suelo corregido, en un suelo que tiene buen ambiente para el crecimiento de raíces. Vemos, sin embargo, en un suelo no corregido, cómo las raíces no tienen esa condición adecuada para crecer, entonces vemos un crecimiento muy bajo, un crecimiento nulo de las raíces, ¿verdad? Las raíces quedan muy superficiales, no exploran el suelo en profundidad como en un suelo corregido, ¿está bien? Otro asunto que tocamos acá es la importancia de la rotación de los cultivos, haciendo un poco énfasis acá en la rotación de sistemas radiculares en nuestras chacras. ¿Qué significa eso? Yo creo que se fijen acá. En las raíces de una pastura, en este caso tenemos una braquiaria MG5, si no me equivoco, tenemos soja y tenemos maíz. Entre los tres cultivos, la soja es la que tiene el cultivo que tiene un sistema radicular menos desarrollado en profundidad, un sistema radicular menos, digamos que explora menos suelo, en comparación con un maíz, ¿verdad? Este es un maíz de calp que se caracteriza por tener un sistema radicular profundo, un sistema radicular fuerte. Así que vemos cómo distribuye las raíces en el perfil de suelo, explora bastante el suelo. ¿Y qué hace eso? Eso le da a la planta una mejor condición para aguantar o resistir condiciones de estrés hídrico. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos dos suelos, vamos a pensar en dos suelos, un suelo corregido, un suelo no corregido. Vamos a pensar en soja, una soja con un sistema radicular bien desarrollado en el suelo corregido, versus una soja con sistema radicular poco desarrollada en el suelo no corregido. ¿Cuál les parece a ustedes que va a aguantar mejor un veranico, un estrés hídrico de 20-25 días sin agua, sin lluvia, sin precipitación? Obviamente que el suelo corregido, porque tiene raíces más profundas, es el suelo que va a propiciarnos o que va a darnos plantas con mayor resistencia a esas condiciones de estrés, le da mejores condiciones a la planta. ¿Por qué? Porque absorbe agua y nutrientes de mayor profundidad. Entonces todo eso influye a la hora de pensar de vuelta en el cultivo de renta principal hoy del agricultor, que es la soja. Nosotros tenemos, por ejemplo, la raíz del maíz es, como dijimos, explora mucho suelo. ¿Qué pasa cuando este maíz termina su ciclo, culmina su ciclo, cosechamos, las raíces comienzan a morir? ¿Y qué pasa en el suelo? Esa raíz comienza a descomponerse y deja espacios porosos, se llaman bioporos o canalículos, por donde la raíz de soja que viene en sucesión crece fácilmente en el perfil del suelo, ¿verdad? Explora el suelo en profundidad debido a que el maíz ya le dejó los canales, le dejó los poros por donde va a conseguir entrar o explorar el suelo en mayor profundidad. Entonces, por eso, asunto importante que corregir el suelo, cal agrícola, yeso, buena fertilización, buena disponibilidad de nutrientes y también el tema de la rotación de cultivos. La importancia de rotar cultivos es fundamental y tenemos que pensar siempre en eso a la hora de planificar nuestro sistema de producción, ¿verdad? Tenemos que pensar en incluir la mayor cantidad de cultivos posible y siempre tratar de que los sistemas radiculares también sean diferentes para explorar más el suelo, principalmente en profundidad, ¿verdad? Lo que se llama un poco perfil de suelo, que es lo que le ayuda a la planta. Esa es la gran diferencia
entre productores que hacen bien las cosas, digamos, y productores que no. El productor que hace bien las cosas tiene un perfil de suelo construido debido a la rotación que hace, y eso le da siempre una mayor ventaja cuando hay condiciones de clima no ideales, ¿verdad? Cuando hay estrés hídrico, principalmente es donde se ve la diferencia del manejo del suelo. Entonces eso tratamos de mostrar un poco acá de forma bien gráfica, de forma bien fácil de entender, fácil de mostrar. También mostramos un poco ahí, ustedes son estudiantes, así que lo que es un poco la ley del mínimo, representado con el barril, la ley del mínimo que fue dictada en 1840 por Justus von Liebig. Lo que nos dice él es que el nutriente o el factor de producción que esté en un nivel no adecuado es el que va a limitarnos nuestro rendimiento. En el caso de este barril en particular, vemos ahí a la derecha que es el boro, el nutriente que está representando mayor limitación al rendimiento. Tenemos que corregir eso, ¿verdad? Entonces, supongamos que corregimos el nivel de boro, elevamos a adecuado, va a quedarnos el fósforo como principal limitante, ¿verdad? Entonces tenemos que ir, digamos, cerrando nuestro barril para no perder productividad. Y también hablamos un poco de lo que es la importancia un poco de una buena fertilización, de una fertilización racional, planificar nuestra fertilización, hacer análisis de suelo, saber lo que tenemos en nuestro suelo, lo que no tenemos, saber para tomar decisiones, ¿verdad? Una herramienta para tomar decisiones. Así como nosotros cuando vamos al médico, el médico nos pide análisis de sangre, nuestro suelo también tiene que tener un diagnóstico, tenemos que ver qué tenemos, qué nos falta. Entonces, pensando un poco en lo que es el costo de producción de la soja hoy o del maíz, el costo del fertilizante va entre 20 a 30, 35% del costo es fertilizante. Entonces, el costo no es bajo, el costo es elevado y por eso tenemos que tener cuidado en la planificación, hacer un buen diagnóstico primero para poder recomendar al agricultor lo mejor posible, ¿verdad? Que sea lo más económicamente viable para el productor, ¿verdad? Hacer una buena recomendación porque el suelo es todo, el suelo es el principal factor de producción que tenemos y tenemos que cuidar a nuestro suelo por eso, ¿verdad? Tenemos que manejar al suelo de la mejor manera posible para que la producción agrícola continúe creciendo, continúe para adelante y que nos siga ayudando como país a crecer. También hoy tenemos genética de punta, de potencial muy alto. Hablamos de maíz, nosotros trabajamos en Decalpar con el maíz más productivo, que son de la marca Decal. En términos de soja trabajamos también con materiales de excelente rendimiento y para todo eso el principal factor es el suelo. El suelo determina mucho la productividad, por eso tenemos que trabajar el suelo de forma responsable, de forma adecuada, para que nuestros cultivos sigan rindiendo bien y siga produciendo bien. Ahí se nota que el suelo está bastante bien estructurado. Exactamente, un suelo con una estructura bastante interesante, ¿verdad? Suelo bien estructurado. Estos son suelos bastante arcillosos los que tenemos acá, bastante hierro y aluminio en el complejo arcillo mineral. Son suelos, como dije, arcillosos, tienen una estructura un poco más pesada cuando se compara con suelos arenosos. Algo que a mí me llamó mucho la atención, la cantidad de raíces que conseguimos ver igual. En un suelo arenoso, si es que hacíamos esto, la cantidad de raíces que uno ve es inclusive mayor, ¿verdad? Y acá, inclusive siendo un suelo bastante pesado, un suelo arcilloso, igual conseguimos ver un sistema radicular muy interesante, ¿verdad? Si se pueden fijar ahí en aquella raíz de maíz, como les comenté, los Decal se caracterizan por tener un sistema radicular profundo, vigoroso, que le da a la planta una estructura muy importante que le ayuda de vuelta a resistir diversos estreses, ¿verdad? Desde mecánicos hasta como dije, estreses ambientales, hídricos y otras situaciones, ¿verdad? Entonces eso es un poco lo que tratamos de hacer acá, en 10, 15 minutos hablar un poco con quienes nos visitan, ¿verdad? Estudiantes, agricultores, productores, hablar de la importancia del suelo, el manejo del suelo, cuestiones básicas que tenemos que manejar para continuar produciendo en cantidad y en calidad, ¿verdad? Señor.